Buenos días, buenas tardes, buenas noches y finalmente llegó el gran día para River. El elenco de Marcelo Gallardo hará su debut absoluto en el Super Mundial de Clubes. El conjunto de Núñez desde las 16 horario de la Argentina estará enfrentándose al Urawa Red Diamonds de Japón por la primera jornada del grupo E de esta competencia que reúne a los mejores 32 equipos de las 6 confederaciones de todo el planeta. En este video estaremos hablando puntualmente de ese encuentro, si bien sobre el final voy a también hacer referencia a otros temas, sobre todo enfocándome en el mercado de pases y en la lamentable eliminación de la reserva que ayer cayó por penales ante San Lorenzo y lamentablemente no pudo acceder a las semifinales de la Copa Proyección, pero después voy a dedicarle más del 50% de este video a hablar un poco de lo que será el debut de River en este torneo contra el conjunto japonés. Repasaremos la probable formación de Marcelo Gallardo, la única duda que tiene hoy el entrenador, que ayer habló en conferencia de prensa pero que obviamente no dio indicios de cuál va a ser el probable 11 para salir a la cancha. Vamos a estar dando todos los datos del grupo de River porque es muy importante que el millonario sume las 3 unidades en este primer cotejo, y también daremos algunos detalles en relación al estadio, al escenario donde River hará su debut absoluto en esta competencia. Empecemos. Y vamos a comenzar con la probable formación. El entrenador tendría una sola incógnita en la mitad de la cancha para lo que va a ser el armado del 11 inicial, que no se modificaría mucho en relación a lo que han sido los distintos equipos que ha puesto desde el arranque Gallardo en los últimos 2 meses sobre todo. Si bien es verdad que, por ejemplo, en el último duelo, que lamentablemente no fue positivo, aquel cotejo contra Universitario en el Monumental, no estaban disponibles ni Montiel ni Pablo Díaz, que por lo pronto serían titulares en este encuentro. Después el resto de los jugadores serían básicamente los mismos, repito, con una duda en la mitad de la cancha, que no cambiaría el esquema en sí, pero sí modificaría en lo que respecta de qué manera River va a poder conformar ese centro del campo de juego, porque no es lo mismo que juegue uno u otro futbolista. Yendo nombre por nombre a quiénes serían los representantes de River en este primer cotejo del Supermundial de Clubes contra el Urawa Red Diamonds. En el arco, el capitán Franco Armani. La línea de 4 defensores estará conformada por Gonzalo Montiel en el lateral derecho. Montiel no juega desde el encuentro que River disputó ante Barraca Central, aquel compromiso por los octavos de final del torneo Apertura que terminó siendo victoria del más grande por 3-0. En ese encuentro en cuestión, el lateral derecho tuvo que salir reemplazado en la primera mitad porque se le había abierto la cicatriz del desgarro. Si River hubiera disputado la final del torneo Apertura, lo más seguro es que a Montiel lo hubieran apurado para jugar ese encuentro. Como el único cotejo que quedó posteriormente a la eliminación con Platense era el compromiso ante Universitario por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, decidieron no apurar a uno de los futbolistas que sin lugar a dudas tiene mayor jerarquía del 11 titular del plantel de River. La pareja de centrales, Lucas Martínez Cuarta junto con Paulo Díaz, y el lateral izquierdo será Marcos Acuña. Vamos a ver el centro del terreno de juego. El número 5, el volante central, va a ser Enzo Pérez. Los otros 3 volantes, hay 2 confirmados. Uno será Kevin Castaño, titular con la selección colombiana en el partido contra la selección argentina por eliminatorias. Y Franco Mastantuono, si bien es cierto que cuando Mastantuono juega, lo más probable es que River se pare con una especie de 4-3-3, pero como es mediocampista lo pongo en la línea de volantes. Y falta ahí un nombre en el centro del terreno de juego que ahora voy a estar hablando más en detalles en relación de qué futbolista podía ocupar ese rol. Y la pareja de atacantes, creo que no cabe ninguna duda, Facundo Colidio y Sebastián Druzzi han sido los delanteros de River básicamente durante los últimos 45 días, desde que los dos se recuperaron de sus respectivas lesiones, que han sido la dupla ofensiva para Gallardo en este primer semestre. Y ese hombre que falta en la mitad de la cancha saldría de 3 posibilidades: Juliano Galopo, Nacho Fernández o Maximiliano Mesa. Es cierto que Nacho es quien más ha jugado durante los últimos 2 meses, pero también hay que tener en cuenta que Mesa y Galopo estuvieron mucho tiempo lesionados. Con todos ahora en óptimas condiciones y al 100% de lo físico, Gallardo deberá elegir la mejor alternativa. ¿Y quién de los 3 mediocampistas será titular por parte de Marcelo Gallardo en este importante cotejo frente al equipo asiático? Los 3 jugadores le dan cosas distintas, son 3 futbolistas que yo creo que en la cabeza de Gallardo, si todos estuvieran en el mejor nivel posible en este momento,
me parece que el titular sería Maximiliano Mesa. Sin embargo, es el que terminó el semestre lesionado y también el que menos ha jugado como titular durante el último tiempo. Porque la realidad es que lo mejor de Mesa durante el último mes, básicamente, o los últimos 2 meses, porque en la primera parte del año quizás hay algún momento destacado de Mesa, pero después de lo que fue la fecha FIFA de marzo, como estuvo mucho tiempo atravesando una tendinitis en una de sus rodillas y después lamentablemente tuvo la fractura de costilla en el partido contra Independiente del Valle, fue ese cotejo en cuestión, el segundo tiempo contra el elenco ecuatoriano, donde metió de hecho el cuarto gol del equipo en la victoria por 6-2, el único momento en el cual se puede decir que Mesa rindió a la altura de las expectativas. Después, en lo que respecta a los otros 2 jugadores, Nacho Fernández es quien más ha sido titular, pero me parece que ya el muñeco sabe perfectamente que Nacho y Enzo, los 2 juntos en la mitad de la cancha, me parece que es el entrenador sabe que el equipo va a necesitar un poco más de fluidez. Más allá de que sigo poniendo a Nacho como opción para jugar desde el arranque, porque es quien ha sido más veces titular durante los últimos 2 meses, básicamente, porque jugó desde el arranque el duelo contra Vélez, contra Barracas, contra Platense, contra Independiente del Valle, contra Barcelona en Ecuador y contra Universitario el último cotejo. Cuando parecía un futbolista totalmente colgado, Nacho empezó a subir en la consideración del DT y ha jugado más de lo que en su momento estaba preestablecido. Con buenos rendimientos, en algunos partidos sí, no se puede negar, pero también es un futbolista que desde lo físico siente mucho el hecho de que River tenga que jugar muchos partidos consecutivos. Y el caso de Galopo, fue titular en los primeros 6 cotejos de este 2025, marcó un gol en el amistoso contra la selección mexicana en el Monumental por allá a finales del mes de enero y después de a poco fue regresando porque tuvo que atravesar 2 lesiones musculares, o más bien un desgarro, y después posteriormente le sucedió lo mismo que a Montiel, se le abrió la cicatriz de esta molestia muscular, lo que hizo que tuviera que volver a parar. Su retorno fue en el duelo contra Independiente del Valle en Ecuador, donde convirtió un gol en el empate 2-2, y después tuvo una más que aceptable actuación en el Superclásico. Posteriormente eso alternó titularidad con suplencia, es un jugador que llegó a River a mitad de año y que gusta mucho en la cabeza del muñeco. Veremos si puede llegar a ser titular en este partido. Y este es el grupo en el que se encontrará el equipo de Marcelo Gallardo. Es una zona que ya conocemos, porque desde el mes de diciembre, cuando se realizó el sorteo correspondiente a toda la fase de grupos del torneo, ya sabíamos cuáles iban a ser las ubicaciones de los partidos de River, en qué orden iba a estar el Millonario enfrentando a sus respectivos rivales y, en definitiva, de qué manera podría el conjunto de Núñez acceder a la siguiente instancia. No voy a decir de una manera accesible, pero por lo pronto, viendo cómo está diagramado el calendario y River tiene que ganarle hoy al equipo japonés, al Urawa Red Diamonds de Japón. Posteriormente, el sábado ya va a estar disputando su segundo compromiso frente al Rayados de Monterrey. Tendría también que sobreponerse al elenco mexicano. Y el 25 de junio, miércoles, va a estar cerrando la fase de grupos contra el Inter de Milán. Si gana los 2 primeros partidos, automáticamente se mete en la siguiente ronda del torneo. Es cierto que podría haber una combinación de resultados que lo haga esperar hasta la última fecha, pero para eso, en esta primera jornada, Rayados tiene que ganarle a Inter y sabemos que eso es muy complicado. Lo ideal sería River gana sus 2 primeros partidos, el Inter gana sus 2 primeros partidos, o por lo menos gana uno y empata el otro, y de esa manera el Millonario llega a la última fecha con 6 puntos y se batirá a duelo directo con el equipo italiano para ver quién de los 2 termina en el primer lugar de la zona. ¿Es importante salir primero? Primero de todo, River tiene que clasificar. Y después, obviamente, si existe la chance de poder ser el ganador del grupo, mucho mejor. ¿Quién podría ser un hipotético contrincante de River en octavos de final? Sé que me estoy aventurando, pero demasiado, porque todavía no se jugó el primer partido, pero el Millonario se cruzará con el grupo que está compuesto por Borussia Dortmund, Fluminense, Ulsan Hyundai de Corea y Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. Cualquiera de esos 4 podría ser rival de River en octavos. Uno cree que el Dortmund será el ganador del grupo y Fluminense saldrá segundo, por lo que si River sale primero, podría esquivar al equipo europeo y enfrentarse a un conjunto brasileño que, es cierto, ganó la Copa Libertadores hace 1 año y medio, pero hoy no está jugando el máximo torneo continental porque no está en su mejor momento. Aún así, para que todo esto se dé, River primero tiene que ganarle hoy al equipo japonés, el sábado tiene que ganar a Rayados de Monterrey y hacer una muy buena presentación en la última fecha contra el Inter.
y el estadio donde jugará River es el Lumen Field de la ciudad de Seattle, ubicado aproximadamente a 20 kilómetros del predio donde la delegación completa se está hospedando. Ya Marcelo Gallardo dijo en la conferencia de ayer que el sorteo no les dio un buen indicio en lo que respecta a los lugares donde va a tener que jugar el elenco de Núñez, teniendo en cuenta que este partido frente al Urawa Red Diamonds y el de la tercera fecha contra el Inter se van a jugar en esta ciudad de Seattle. Sin embargo, el del próximo sábado contra Rayados se va a estar disputando en el Rose Bowl de la ciudad de Los Ángeles, que queda bastante más al sur. River tendrá que moverse en avión por un día para disputar ese segundo cotejo. Así que en ese sentido quizás no fue lo más positivo en lo que respecta el calendario, porque de última, si tenés que sí o sí mudarte para jugar en otro estadio del lugar donde te estás hospedando, lo ideal es que ese movimiento se haga para el primer partido, para ya quedarte definitivamente en un lugar para el segundo y el tercero, o que sea justamente el tercero, porque ya a partir de los octavos de final todo el mundo sabe que los distintos clubes van a tener que moverse a distintas sedes, salvo algunas excepciones dependiendo de la posición que ocupen en sus grupos, pero es algo totalmente lógico. Sin embargo, en esta primera instancia, que un equipo tenga que jugar la primera fecha en un lugar, la segunda en otro y en la tercera volver a donde disputaste el primero de los partidos, es algo que obviamente no es cómodo. Además, hay que tener en cuenta que si bien la ciudad de Seattle es una de las más importantes de Estados Unidos, no hay, por ejemplo, vuelos directos desde Argentina hacia Seattle. Sí o sí, los hinchas de River seguramente estuvieron llegando entre ayer y las primeras horas de este día martes, del mismo día del encuentro, por lo que a lo mejor en las últimas 48 horas no se vio todavía una gran aglomeración de simpatizantes riverplatenses. Sin embargo, se espera que de los 60.000 espectadores que va a haber en el escenario en cuestión, aproximadamente entre el 30 y el 40% sean hinchas de River, obviamente muy superior a lo que van a ser los simpatizantes del Urawa Red Diamonds de Japón. Sí, seguramente sea distinto el próximo sábado, porque al jugar contra Rayados de Monterrey en Los Ángeles, y ahí seguramente sí haya muchísimos hinchas del elenco mexicano. Aún así, eso para River tiene que quedar claramente a un lado, y el millonario tiene que sobreponerse a cualquier tipo de situación. Era algo que ya se sabía, como dije, del mes de diciembre, y por eso mismo sí o sí en este momento el elenco de Núñez deberá sacar pecho en este primer partido. Y dejamos un poco de lado lo que va a ser el debut de River para enfocarnos primero en lo que ha sido la eliminación de la reserva. Algunos futbolistas hubieran sido titulares de los que hoy forman parte de la lista definitiva para el Supermundial de Clubes en este cotejo ante San Lorenzo, pero aún así no es que al equipo de Marcelo Escudero le faltaban todos sus jugadores como para no poder ganar este partido. Recordemos que River había salido en el primer lugar de su zona, lo que eso le aseguraba jugar octavos de final, instancia en la que había derrotado 5-1 al Dosivi, estos cuartos de final ante el Ciclón y los que hubieran sido las semifinales en condición de local en el River Camp. Sin embargo, no pudo sobreponerse la tercera categoría, teniendo en cuenta que estuvo jugando más de un tiempo con un hombre más. San Lorenzo se había quedado con 10 en la primera parte y aún así, lamentablemente, River no pudo sacar adelante el encuentro, terminó igualando por 1-1 y después quedó eliminado en los ya conocidos y fatídicos penales, donde no solamente esta mala racha tiene que ver con la primera división, sino también con la reserva que ahora terminó quedando afuera a través desde los 12 pasos. Por tener un hombre de más, obviamente que River fue superior. Si bien es cierto que empezó perdiendo, 10 minutos más tarde el millonario llegó a la igualdad mediante un golazo de Joaquín Flores de tiro libre, y así es como el partido terminó totalmente igualado y tuvieron que definir a través de los penales. River formó con la formación habitualmente titular, con las bajas ya conocidas. No estuvieron los tres jugadores que están con la delegación en Estados Unidos. Estamos hablando del delantero Bautista Dadín y de los mediocampistas Santiago Lencina y Giorgio Constantini, ni tampoco estuvo el arquero que había estado desde el arranque frente al Dosivi, Jeremías Martínez, porque lamentablemente se rompieron los ligamentos. El 11 de River fue con Franco Jarotzewit en el arco, el lateral derecho fue Enzo Rubio, la pareja de centrales Ulises Jiménez y Felipe Álvarez, el lateral izquierdo Lisandro Bajú, los cuatro mediocampistas Agustín de la Cuesta, Jonás Luna, Agustín Obregón y Juan Cruz Mesa, y la pareja de delanteros Joaquín Freitas y Joaquín Flores. Si bien es cierto, como dije, que le faltaban algunos nombres, River creo yo que tenía mejor plantel que San Lorenzo y se podría haber impuesto en este partido. Lamentablemente queda eliminado el conjunto de Núñez, no puede repetir la obtención del título que logró a finales del año pasado. Recordemos que River había sido el último ganador de la Copa Proyección, y la reserva se termina quedando afuera habiendo disputado 17 partidos en el torneo y solamente perdió 2. Después ganó 11
9 y empató 4. Muy buenos números. Obviamente que en la categoría quizás lo más importante no es salir campeón, pero hubiera sido algo muy positivo para los chicos. Y vamos ahora a hablar de dos posibles refuerzos para River en este próximo mercado de transferencias. El equipo de Núñez, si bien es cierto que hoy lo más importante pasa por el debut en la ciudad de Seattle contra el Urawa Red Diamonds, está viendo qué jugadores puede llegar a incorporar con vistas a lo que van a ser las instancias finales de la Conmebol Libertadores. Y dos jugadores que se han mencionado, los dos juegan aproximadamente en la misma posición, por lo que a priori vendría uno, el otro no, si es que obviamente aparece como refuerzo en este mercado. El primero es Fausto Vera, jugador que ya en su momento River quiso, que lo sufrió el año pasado en la serie en la cual el más grande enfrentó a Atlético Mineiro, pero que como el conjunto de Belo Horizonte no está jugando esta edición de la Libertadores, es probable que puedan darle rienda suelta al futbolista siempre y cuando obviamente el equipo que lo quiera lo pague una suma suficientemente considerable, teniendo en cuenta que en su momento el elenco de Brasil pagó alrededor de 7 millones de dólares a Argentinos Juniors por el 70% de Fausto Vera. Así que River tendrá que hacer una inversión medianamente parecida si es que quiere incorporarlo. Se sabe que Gallardo, para lo que va a ser este mercado amplio, es decir, una vez que termine el Supermundial de Clubes, comenzará el periodo de transferencias habitual, que comprenderá los meses de julio y agosto, donde pueden llegar a irse jugadores. Para ese mercado quiere un lateral izquierdo, que se está hablando de Román Vega de Argentinos Juniors, un mediocampista central que tenga características más defensivas, un mediocampista un poco más de juego, que en este caso ahí es donde meteríamos a Fausto Vera y al jugador del que voy a estar hablando más adelante, y un delantero. Esos serían los 4 refuerzos que pretendería River, por lo menos ahora. Ya había que sumarle a Lautaro Rivero, central que llegó como una incorporación del millonario para el Supermundial de Clubes, proveniente de Central Córdoba de Santiago del Estero. Hablando en el caso de Fausto Vera, es un futbolista que cuando se fue de Argentinos Juniors a Brasil tenía la idea de tener un buen rendimiento en primera instancia en el Corinthians, porque fue ese club al que fue transferido en primera medida, y posteriormente en el Mineiro, si es que lograba tener un rendimiento aceptable, a partir de ahí irse a Europa. Como no consiguió ese objetivo, podría llegar a regresar al fútbol de nuestro país. Como dije antes, River tendrá que hacer la inversión de alrededor de 7 millones de dólares si es que quiere finalmente incorporarlo. Un jugador que en general en el fútbol brasileño ha tenido regularidad, quizás no se lo ha visto en un tope de nivel máximo, pero que puede ser muy importante para lo que quiere el muñeco a la hora del armado de su mitad de la cancha acá en River. Y el otro jugador es un futbolista que River ya buscó en su momento cuando Gallardo era el DT en su primera etapa, es decir, antes de irse, y también mientras Martín de Michelis era el director técnico del más grande. Estamos hablando de Lucas Robertone, actual jugador de la Almería de España, que está en la búsqueda en este momento de salir del equipo español en cuestión. El punto a tener en cuenta en el caso de Lucas Robertone es que es un futbolista que, si bien ha sumado bastantes minutos en el Almería, tiene ya la idea de salir de, como dije, el conjunto europeo en cuestión. Lamentablemente quedó fuera de las semifinales de los playoffs para ascender a la primera división española, por lo que ya cree que es el momento, después de un par de temporadas, algunas en primera y otras en la segunda categoría, de irse de un equipo que le ha dado su primera y hasta ahora única posibilidad de jugar en el fútbol de Europa. Se fue cuando el fútbol se reanudaba luego de la pandemia por COVID, por allá en octubre del 2020, es decir, ya lleva casi 5 años consecutivos jugando en el fútbol español. Si bien es cierto, también tiene contrato hasta el 30 de junio del 2028 por 3 temporadas más. El futbolista cree que hay que dar vuelta a la página y que es momento de un cambio de rumbo. Sé que esto lo estoy mencionando muchas veces, pero eso era algo que no sucedía en las anteriores oportunidades en las que River lo fue a buscar. Porque en otras ocasiones, si bien es cierto que si el más grande ponía el número que pretendía la Almería, se quedaba con el futbolista, el mediocampista, cuya posición es muy similar a la de Fausto Vera, un volante interno que juega al lado del número 5 de marca, en ese entonces no había ejercido la presión necesaria como para que se haga el traspaso. Es decir, River sí o sí tenía que abonar el monto que pretendía el elenco de España, que eran alrededor de 8 millones de euros. De hecho, la primera vez que River fue en búsqueda de Robertone, a mediados del 2022, en primera instancia
la dirigencia hizo una oferta por una cesión con una opción de compra de alrededor de 4 millones de dólares por el 80% del pase. Como dije recién, Almería no quería cesiones ni nada parecido, quería, en caso de que el futbolista se fuera, recibir 8 millones de euros. Por eso mismo, desde River decidieron en ese entonces bajar la cortina a cualquier tipo de negociación y fueron en búsqueda de otra clase de jugadores. Ahora Robertone, como tiene intenciones, no sé si puntualmente de volver a la Argentina, pero sí de salir de la Almería, es probable que la presión que pueda ejercer sea mayor que las últimas veces en las que River lo fue a buscar, y así esto podría facilitar las negociaciones con los directivos del equipo del viejo continente. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, obviamente lo más importante recae en lo que va a ser el debut de River en el Supermundial de Clubes de la FIFA. Desde las 16 horas horario de la Argentina, el equipo de Núñez se estará enfrentando al Urawa Red Diamonds de Japón en el estadio Lumen Field de la ciudad de Seattle en el arranque del grupo E de esta competencia. Por lo pronto el muñeco solamente tendrá una duda en la mitad de la cancha. Entre Nacho Fernández, Maxi Meza y Juliano Galopo se disputan por un lugar para completar ese centro del terreno de juego. Recordemos que después de este cotejo, River estará jugando en la segunda jornada el próximo sábado ante Rayados de Monterrey en la ciudad de Los Ángeles. La reserva lamentablemente perdió y quedó eliminada, cayó ante San Lorenzo a través de los penales y no pudo acceder a las semifinales del torneo de la tercera división. Y por último hablé de dos posibles refuerzos para la mitad de la cancha. River consultó condiciones tanto por Fausto Vera de Atlético Mineiro como por Lucas Robertone de Almería, y en caso de que las negociaciones puedan brindarse de una manera un tanto accesible en lo que respecta al diálogo con la dirigencia de los equipos a los cuales pertenecen su ficha, en julio podría haber novedades como para que sean incorporaciones del club. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.